estar, oh Dios amado, dispuestos para no solamente aprender, sino el hacer también tu voluntad. Espíritu Santo, toma pues claramente cada corazón, que cada uno de tus hijos pueda, Dios, disponerse a entender, pero también a poner en práctica, oh Dios, esta tu palabra. Ayúdanos pues, Espíritu Santo, a mantener, Padre, todo nuestro ser dispuestos a recibir la bendición que tú has preparado para nosotros en este día. De la misma forma, extiende esa gracia sobre nuestros niños en la parte superior, en la iglesia, en la flor de bastión, y cómo no, en todo lugar donde la palabra sea proclamada, oh Dios, en su Padre, en su genuinidad, Padre, y en su máximo, pues también perdón. Señor, te lo imploro en el dulce nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bien, Hebreos capítulo número 10, hemos manifestado el versículo 1 hasta el versículo número 9. Obviamente que vamos a continuar con la temática de la enseñanza del sábado, del domingo anterior. Nos dice en el versículo primero, para poder simplemente recordarlo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hay un texto bíblico más adelante en el versículo de Hechos número 4, donde se nos dice en el mismo Hebreos capítulo 10, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto es algo muy interesante, porque si se lo lee de esta manera, evidentemente uno puede concluir de que todo lo que Dios mandó, todo lo que Dios ordenó referente a los sacrificios para la limpieza de los pecados, obviamente de los penitentes, de los pecadores, para la redundancia, quedó básicamente no solamente nulo en tiempo presente por Cristo, sino que se anuncia en este pasaje bíblico de que todo ello no quitaba pecados. Diría cualquiera, entonces, ¿para qué tanto sacrificio si los sacrificios no cumplirían su objetivo esencial, que eran estos, que quitar los pecados de los hombres pecadores? Llamado, obviamente, que todo radica en el buen entendimiento de la palabra, ya que el término como tal, hablando de sacrificio o de expiación propiamente hablando, se utiliza un término hebreo que se lo podría entender en el español como cubrir. Cuando hablaba de expiación en términos bíblicos, el término cubrir sería el mucho más apropiado para poder entender cuando Dios quería que se ofrezcan sacrificios para la expiación o limpieza del pecador. El término cubrir es el término, vuelvo y repito, más indicado, porque a la verdad todos los sacrificios que en el antiguo pacto se ofrecían a Dios solo hacían eso, cubrían la falta, cubrían el error. Es como tratar de poner encima de una pared agrietada un cuadro tan solamente para que no se vea la grieta en esa pared. Eso es lo que hacían los sacrificios que Dios había ordenado. Solamente lo cubrían, solamente lo tapaban, lo ocultaban, pero si se sacaba, por así decirlo, el cuadro, la grieta seguía estando ahí. Esto, cuando uno va, y acompáñeme por favor al Antiguo Testamento, quisiera simplemente tomar este principio. Cuando uno va al Antiguo Testamento y venga conmigo a la primera carta de las Crónicas, o el primer libro de las Crónicas, el sacrificio que se llevaba a cabo era constante, era permanente, tanto así que se ofrecía 2 veces al día, tanto en la mañana como en la tarde. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 16, versículo 39 al 40, mire con detenimiento qué nos dice el Señor en ese texto. Primera de Crónicas, capítulo número 16. Crónicas, capítulo 16. ¿Lo tienen? Dice el Señor, versículo número
39 al 40, asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Ellos fueron puestos ahí para esto, para que sacrificasen continuamente, si a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Cuando volvemos a Hebreos capítulo 10, recuerden lo que nos dice en la parte final del versículo primero, que estos sacrificios no solamente nunca podían quitar las manchas del pecado, sino que estos sacrificios se ofrecían, como lo dice en la parte final, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente y obviamente cada año. Dice, no pueden hacer perfectos a los que se acercan, obviamente, a Dios. Esta sombra de la cual ya se ha, creo que hablado bastante en enseñanzas anteriores, sí, simplemente lo único que hacían era, obviamente, anunciar la venida de un verdadero sacrificio que no solamente cubría, sino que quitaba el pecado de los hombres. En el versículo número 12 nos dice que si esto no hubiese sido así, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice ahí, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 12 estoy de Hebreos 10. Ahora, debemos de entender en esta mañana, porque vamos a, no digo desviarnos, pero sí vamos a enfocarnos en otro aspecto de la enseñanza. No quiero explicar en lo mismo y en lo mismo, pero es necesario entender que Jesús, si de primera instancia el dispuesto por Dios para que fuese sacrificado. Dios había preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, a su Hijo, porque Él, conocedor de todo lo que habría de acontecer desde la creación del hombre en adelante, Él ya se había provisto de un Salvador que sí quitase la mancha de manera permanente, de manera radical de los pecadores. Pero no lo hizo de manera inicial esperando el cumplimiento de su debido tiempo. Dios tuvo de manera soberana un tiempo para poder enviar al Cordero que habría de quitar el pecado del mundo. No lo hizo de manera anticipada con Moisés, lo quiso hacer después. Claro, ahí sí podríamos llegar a decir de Dios, Él sabe lo que hace, Él sabe por qué no lo hizo en los tiempos de Moisés. Hubiese sido, digo yo, el momento o el instante idóneo de que Jesús se levantara en vez de Moisés y fuese Él el que hubiese traído de una vez no solo liberación al pueblo de Israel en Egipto, sino que Él mismo se hubiese sacrificado por los pecados, pero no fue el tiempo. Dios quiso hacerlo a su manera, en su orden cronológico, y a los hombres les toca simplemente aceptar dicha soberanía. Eso debemos de tenerlo muy, pero muy presente. Claro, con Moisés Dios implantó un sistema de culto básicamente básico, pero no completo. Con Cristo salió el sistema de culto y entró directamente el sacrificio a reemplazarlo básicamente todo. Ahora, cuando avanzamos en la Escritura con respecto a por qué Dios hizo lo que hizo, dice, porque aquí va a citar, en este caso el autor bíblico, un pasaje bíblico del libro de los Salmos. Si uno va al capítulo número, y acompáñenme por favor rápidamente, al Salmo número 40, del verso 6 al verso 8, se nos dice lo siguiente. Salmo capítulo número 40, verso 6 al verso 8 se nos dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Sí, esto es algo contradictorio, porque lo repito, porque si eso mismo fue lo que mandó, ¿quién para que le ofreciese? ¿Acaso no fue Dios mismo el que ordenó que se le dé ofrendas y sacrificios? Pero obviamente él lo hablaba en función del Cordero perfecto. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí,
vengo. Eso como ese diálogo o esas palabras como que se dieron en la eternidad. Y claro, David en sus cánticos las trajo a manera de canción para dedicárselas a su Dios. Pero esta es un cántico, hasta podría decirlo que profético. Dice la Escritura en el versículo número 6, estamos, recuerden. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está, dice aquí, en medio de mi corazón. Y eso hablando obviamente de quien ve la persona de Jesús. Cuando se habla de que en el rollo está escrito acerca de mí, se habla obviamente de aquellos rollos o de aquellos libros que Dios tiene, obviamente, sí, escrito todo cuanto, sí, en este caso acontece en el universo y sobre todo en la vida de los hombres. Eso ya lo hemos visto, creo yo, o si gusta, simplemente acompáñenme rápidamente como para que simplemente tenga nociones de lo que se está hablando. Cuando uno va a libro del Éxodo, por ejemplo, no estoy hablando de los libros de la ley, sino de un libro especial que Dios tiene para sí reservado, donde apunta todo. Así como usted de pronto tiene en la actualidad medios de comunicación y de pronto envía mensajes o tiene escrito, si plantillas en su teléfono, Dios tiene esa tecnología desde mucho antes. Venga conmigo al libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. Y acompáñeme simplemente para ver la referencia. ¿Sí? En el capítulo número 32, verso número 33. Esta cita me recuerdo la día ayer también en la iglesia, allá en la congregación. Sí, pero claro, bajo otra connotación de estudio. Dice el verso 33 del capítulo 32 del Éxodo. Dios nos dice ahí en ese pasaje lo siguiente. Solo quiero hacer hincapié en el aspecto de ese libro que Dios tiene, donde apunta las cosas. ¿Lo quieren? Nos dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este, ¿qué nos dice? A este raeré. Sí, eso significa borrar, quitar o arrancar. Sí, a este raeré yo. ¿De dónde? De mi libro. Amén. Por eso es que cuando uno llama al Apocalipsis, bien puede establecer en los juicios de Dios, lo primero que Dios sacará para poder juzgar a los hombres, ¿qué serán? Los libros, sí, en el cual se encontrarán todas las obras de los hombres. Simplemente le di el inicio para poder establecer lo que decía el Salmo. Retomo Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo 10 estamos. Cuando vamos pues al versículo número 5 en adelante, lo que hace el autor de Hebreos es, como le mencionaba, hacer hincapié en algo que ya los salmos sí habían predicho, diciendo, por lo cual, el versículo número 5, por lo cual entrando en el mundo dice, acerca obviamente del Salvador, del Cordero, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado ¿qué cosa? Aquí hay algo adicional, mas me preparaste cuerpo. Mira, eso está establecido no en el propiamente, digamos, tiempo en el cual Jesús nace. Ya esto estaba predicho con anterioridad. Me has preparado cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y usted sabe que el detonante del por qué. Porque solamente que hacían los sacrificios en la antigüedad, solamente cubrían. El término expiar significa cubrir. Solo cubrían la falta. Eso es como que alguien te pida perdón, por así decirlo, pero tú sigues sintiendo el verde, o estás viendo el verde o el morado, sin el ojo, del cual si recibiste de él un golpe. Diría cualquiera, bueno, yo te perdono, pero ¿y qué hago con esto? ¿Me explico? Si fuera ideal de que cuando te pidan perdón, si te han lastimado, la herida quede totalmente curada. Mira, entonces la gente estaría buscando que la gente se acerque a pedirle perdón. Quiero darte el perdón para que no se me vea el golpe. Pero eso es lo que pasaba con anterioridad. O sea, se aplicaba el sacrificio, pero que quedaba todavía
si la huella de la ofensa, solo Cristo logró arrancarla por completo. Ahora, dice pues en el versículo número 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sí, entonces dije, y esto es obviamente concluyente, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué cosa? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Qué curioso, pero también qué magistral. Cuando Jesús, sí, conocedor también del plan divino, sí, sabe o está enterado de que el sacrificio o el pacto inicial que implicaron los sacrificios de los animales solo cubrían las manchas, solo cubrían las faltas, pero no las arrancaba por completo. Mi amado hermano, Jesús se dispone para con su Padre, como que dándole de alguna manera, sí, algún tipo de opción, diciéndole, bueno, mi Dios, o mi Señor, o mi Padre, no sé cómo habrá sido el diálogo, pero de seguro el fin sí se lo cuenta aquí. Dime, ¿qué se puede o qué se tiene que hacer para que la mancha no quede cubierta, sino que quede totalmente sanada o limpia? Y es ahí donde Dios obviamente le comparte si la información que le dice, perfecto, debe de morir alguien por ello, listo, yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Es como que usted de pronto vaya a un hospital, esté ahí por alguna situación personal, de pronto algún familiar suyo que esté internado o esté hospitalizado, y salga por ahí un médico y usted escuche de rebote, porque se necesita un riñón para ese muchacho, para ese otro sujeto. Claro, como no es su pariente, usted deja pasar. Pero Jesús no dejó pasar la información. Jesús se enteró de que el mundo iba, sí, a pasar por semejante calamidad. Y él dijo, ¿cómo? Esto va a pasar. Listo, yo me ofrezco, yo quiero dar ese riñón. ¿Cuántos ofrecerían un órgano suyo por un desconocido? Lo que puede hacer la gente muchas veces es donar órganos. Pero eso, usted también debe de entender que la gente lo hace cuando ya está al borde de su propia muerte, como para decir, bueno, voy a dejar el último bien, sí, antes de ya partir o cerrar mis ojos. Pero estando con plena salud, ¿usted donaría las córneas de sus ojos? Posiblemente sí, pero recuérdelo, solo por un ser querido. Sí, hasta ese punto el hombre está dispuesto a sacrificarlo. Pero donaría usted un órgano por alguien que está en la cárcel, culpable de pronto de un delito grave. Usted diría, ni loco, bien merecido se lo tiene. ¿Verdad? Jesús obviamente sí, nos dio una sublime lección. Ahora, dice el versículo número 7, y esto lo declaró también en parte allá en el libro de Isaías, nos dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está, dice ahí, ¿qué cosa? Está escrito de mí. Y eso es lo que leíamos en el libro de los Salmos. ¿A qué rollo se refería? Básicamente al libro del profeta Isaías. Recuerde usted que cuando Jesús empieza su ministerio, Él abre el libro y la cita justamente se abre en el libro de Isaías. Y es ahí donde Él proclama esta tan preciosa, digamos, palabras de nuestro Dios. Y venga conmigo, vamos simplemente a volverlo a recordar. Acompáñenme al libro de los Evangelios y veamos qué nos dice nuestro Señor. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, capítulo número 4, nos dice el Señor, verso 16 en adelante lo leo. ¿Lo tienen? Lucas 4, verso 16 en adelante, dice el Señor, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a ¿qué? Aquí voy a matar un pájaro de un tiro, conforme a su costumbre. Ahora recuerde, ¿qué hizo Jesús en el día de reposo? ¿Fue a dónde?
fue a la sinagoga era una iglesia pequeña, sí, pero lo hizo conforme a qué? A su costumbre. Jesús tenía la costumbre de qué? De congregarse. Amén. Jesús tenía la costumbre de congregarse. Dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Ojo, él no buscó el libro, a él se le dio el libro. Si del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, él halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué corresponde conforme a eso? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué termina diciendo luego de esa lectura? Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque la costumbre de que el que leyera el libro diese una reflexión de la lectura. Y dice en el verso 21 que Jesús explicó lo siguiente: solo esto dijo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa declaración casi le cuesta la vida a Jesús. Porque al oírlo todo, dijeron: blasfemia. Este se está haciendo pasar por el Salvador, por el Redentor. Y dice más adelante que lo quisieron despeñar, lo quisieron tirar monte o cerro abajo. Y Jesús tuvo que, sí, abrirse camino y apartarse de ellos, porque todavía no era su tiempo. Amén. Dicho esto, volviendo por favor a Hebreos, capítulo número 10, era evidente de que cuando se hablaba en el versículo número 7, en la parte final donde se nos dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, es evidente que hablaba de Isaías y de los otros libros también, todos hablan de Cristo, pero en particular, sí, con mucho más énfasis en ese. Dice el versículo 8 ahora, diciendo primero, y aquí ya da el aporte del apóstol, dice aquí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ahora, no es que no los quiso, los quería, pero no de esa forma. Sí, porque Dios de alguna manera proveyó sacrificio, pero en su debido, como le mencioné al inicio, en su debido tiempo. Verso número 8 nos dice: y te agradaron, sí, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, léalo por favor. Ahora bien, dice, recuerda el versículo 9, en la parte, sí, en la parte final o en la parte media, quítalo primero para establecer esto último, hablando de su sacrificio. ¿Por qué el sacrificio de Jesús se hizo tan sublime, se hizo tan apreciado por su Padre? Por la víctima, por la condición de la víctima. En el caso primero, la víctima era así, era inocente, no había pecado. Pero las víctimas ofrecidas en el primer pacto, hablando de toros, de carneros, de ovejas y de cualquier otro animal o de cualquier otra sustancia que se ofrecía, nada de ello estaba consciente de lo que hacía. Nada. Jesús sí estaba consciente de lo que habría de pasar. Solo Él fue el único cordero, sí, de manera simbólica lo digo, que antes de ir a la cruz, sí padeció solo por el hecho de poder saber que Él esperaría en la cruz del Calvario. De ahí que dice la Escritura que en el huerto de los olivos Jesús comenzó en su agonía a sudar, ¿qué cosa? Sangre como tal. Mi amado hermano, ¿por qué se hizo tan sublime? En la primera carta del apóstol Pedro, acompáñenme por favor, capítulo 1, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20, se nos dice:
¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 19 al 20. Dice la Escritura, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, no dice que era el cordero, pero como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, esto es importante, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús, antes de que Dios haga algo, crea algo, ya Jesús estaba, ¿qué cosa? Ya estaba seleccionado para ser sacrificado. Sí. Dios, ¿qué? Mire, no lo sé, pero queriendo ocultar un poquito la mente de Dios, que es imposible, pero queriendo hacer algo de teología, algo de reflexión teológica. Mi amado hermano, es como que usted, antes de casarse, antes de unirse en matrimonio, si reciba una revelación donde usted sepa que va a contraer matrimonio con fulana de tal, que va a tener tantos hijos y que de pronto uno de ellos, cuando esté en la edad de la pubertad, al subirse en un transporte público va a sufrir un accidente y va a morir a consecuencia de ese accidente. No sé, pero si usted supiera todo ello, ¿haría algo para evitarlo? Sea honesto en la respuesta. ¿Haría algo para evitar la muerte de ese hijo? Sea honesto, ¿lo haría o no lo haría? ¿Ah? Claro que lo haría. Dios, sabiendo todo esto, sí, evitó el asunto. No. Dios dijo, esto va porque va. Y quien también lo sabía que era así, dijo, así es, Padre, esto debe ser así. Voy a crear la humanidad se va a rebelar contra mí, van a hacer pedazos mi nombre, van a morir en esos pecados y van a irse al infierno. Pero, si tú mueres, yéndolo de pronto cara a cara a su hijo, esto se puede evitar. Y Jesús dijo, dale, créanos, que aquí estoy yo. Pero eso sí, todo en su debido tiempo. Todo en su debido tiempo. Y Jesús aceptó todo esto en su debido tiempo. Y dice la Biblia que ese tiempo fue antes de que el mundo fuese fundado. Amén. Cuando vamos, pues recuerden, primera de Pedro capítulo 1, versos 19 al 20, ya hablando de aquello, dice, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿en qué momento ese sacrificio? En los postreros tiempos, por amor, dice ahí, de vosotros. Es la única forma de poder entender todo esto, por amor. Por amor y por amor. Como lo dice el tan conocido versículo de Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí tiene todo el argumento adicional. Por ello, Cristo sí lo ha hecho. Ahora, cuando volvemos por favor a Hebreos capítulo 10, adentrándonos ya en el versículo número 10 también, capítulo 10, verso 10, nos dice, en esa voluntad, ¿en cuál? En la voluntad prefijada de quién para quién, de Dios para su Hijo. En esa voluntad, verso 10 estamos, en esa voluntad somos santificados. Amén. Es decir, en ese propósito previo de Dios para su Hijo, es en esa acción de Dios que nosotros somos, ¿qué cosa? Santificados. Ahora, entiendan el término, somos consagrados o apartados para Dios. No es que somos, porque a veces se asocia también hasta un poco mal el término santo, porque cuando se habla de santo, sí hay dos connotaciones que debemos de resaltar. Cuando hablamos de santo, hablamos, si la gente, lo primero que se le viene a la mente es, uy, este no tiene culpa de nada, es santo. Así por lo menos lo pinta la tradición. Cuando habla de santo, habla de una persona, un personaje con una unidad arriba de la cabeza, las manos pegaditas, ¿verdad? Y puesto sobre un
sobre un altar. Y dice, uy, una persona totalmente intachable, una persona que no ha cometido falta alguna. Y no se refiere a eso en este pasaje bíblico. El término santo significa apartado, significa consagrado o dedicado para Dios. Algo puede ser santo en su casa, por ejemplo, un vehículo puede ser santo. Pero no significa que si el vehículo está al servicio de la obra, no significa que el vehículo no se pueda llegar a qué en un determinado momento. A dañar. Y usted no puede decir, ay, como es santo, está perfecto el carro. No, está consagrado al servicio de Dios, pero el vehículo de por sí va a sufrir desgaste, las llantas se le van a desgastar, la amortiguación se va a estropear, la gasolina se le va a terminar, ¿sí me explico? Eso que está dedicado o consagrado a Dios o está santificado a Dios, bien puede ser algo que no necesariamente sea perfecto. Aún de manera imperfecta puede seguir siendo santo. Amén. Ahora, verso número 10 nos dice, en esa voluntad, cada uno obviamente de nosotros, ¿qué somos? Santificados, consagrados, apartados para Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. Sí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, la cual, como lo dice de manera afirmativa, hecha una vez para siempre. Una sola vez Cristo muere por nosotros. Sí, por lo menos para los que han aceptado el sacrificio de Jesús. Una sola vez. Es decir, que no se puede volver, en este caso, a recibir doble salvación. El que lo hizo, el que confesó a Jesús y lo creyó en el corazón hace 20 años, suficiente. No hay para qué volverlo a hacer. Es curioso, le digo esto, porque yo sí he visto en campaña, sobre todo cuando asistía a ella, que a veces, sí, por ejemplo, si una iglesia hacía 3 días de campaña, yo me explicaba, porque creo que usted también ha sido algo observador, por no decir curioso. Sí, mi amado hermano, que cuando se llamaban al frente a recibir a Jesús, los 3 días salían las mismas personas que empezaron de pronto la campaña el viernes, el sábado y el domingo. Es decir, que se entregaban el viernes, se entregaban el sábado y se entregaban el domingo. Y a veces eso pasa en los cultos de cuento. ¿Quién quiere ser salvo? Pero alguien que de pronto ya conoce al Señor, vuelve a levantar la mano y dice, yo quiero recibir a Jesús. Pero si usted ya lo hizo el año pasado, o hace 5 años, hermano, no sé de pronto qué idea es la que se apodera en ese momento en su mente. No sé si de pronto usted no ha sido consciente realmente de la decisión o piensa que cada vez que lo recibe se hace más santo. O recibe de pronto algo adicional de la salvación que no lo recibió hace 5 años. Está equivocado. La salvación es una sola vez. Es como la vacuna que le ponen para la polio. No la suministran 2 veces. Solo una vez. Porque si le ponen otra dosis, le hacen daño. Hasta pueden, por así, matarlo. Solo se dará una sola vez. ¿Sí? Mi amado, la salvación es válida una sola vez para el creyente. Por eso es que tenemos en la Escritura, y venga conmigo por favor, quisiera cotejar un pasaje bíblico al respecto. En la carta de Corintios, si no me falla la memoria, vayamos a ver un texto, no lo tenía como referencia, pero creo que es muy válido. Bueno, en Efesios, aquí lo tenemos, ya lo encontré. En Efesios capítulo número 4, nos dice el Señor, en el verso 3 hasta el verso número 5, se nos dice esta declaración, genuina, y contundente. Efesios capítulo 4, versículo número 3 al 5. ¿Lo encontró? Dice el texto, solícitos, es decir, como que de pronto atentos a qué, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de qué,
de la paz, es decir, tratando de estar unidos, pero de manera tranquila, sin estar soportándonos o quejándonos unos a otros. Verso número 4. ¿Por qué Dios lo demanda? Porque somos, ¿qué cosa? Un cuerpo. Recuerden que en Cristo la iglesia evangélica es un cuerpo. A veces nos toca actuar de manera un poquito media imprudente. Dice, no, es mi iglesia donde ahí se viven las cosas de manera gloriosa. Y cada quien de pronto defiende a su pastor. No es que mi pastor es como el tuyo. No, hermanos, somos un cuerpo. Una iglesia. Sí, es verdad, diferentes nombres, diferentes formas posiblemente de llevar el culto, pero en el Señor un solo cuerpo, con Él somos. Amén. Y verso número 4. Un espíritu también. Esto es interesante, porque habla del Espíritu Santo. Nadie es bautizado de manera diferente porque todos lo son de un solo Espíritu Santo. Amén. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, argumentar, no, es que en mi iglesia el Espíritu es diferente. Acá es más fervor, no. El mismo Espíritu de la iglesia cuadrangular es el mismo Espíritu de la iglesia pentecostés. ¿Sí? El mismo espíritu que ministra a los aliancistas es el mismo que ministra, sí, de pronto a los bautistas. Es el mismo. Pero, ¿qué pasa? Y si es el mismo, ¿por qué allá no aplauden? ¿Por qué allá no hablan en lengua? ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué allá la gente se visto, qué sé yo, manifiesta de la poesía y acá no? Mi amado, eso ya no depende del espíritu, sino de quién lo quiere ministrar. Recuerda que el espíritu que Dios nos da a través de sus dones están sujetos al creyente. El creyente, míralo de esta manera, recibe de Dios su don. Y lo voy a pasar otra vez al ejemplo del vehículo. Recibe su vehículo, su móvil. Cada quien sabrá cómo lo maneja. Si quiere acelerarlo, lo acelera. Si quiere pitar, pita. ¿Sí me está entendiendo? Si quiere frenar, frena. Y si quiere tener el carro apagado, no apaga. ¿Verdad? Hay carros que son bien viciosos, ¿verdad? Pero el problema no es el carro. Puede ser el pito, puede ser el tubo de escape. Le ponen retumbador, pero el vehículo es el mismo. Y hermano, el espíritu que Dios nos ha dado es uno solo. Cada quien le da el uso como bien lo quiere usar. Hay quienes de hecho tienen muchos dones, pero no les gusta trabajar en nada. Y piensan que estando sentaditos sin que nadie los moleste es mejor. Porque quieren, como decía en la serie del Chavo del 8, ¿cómo era el que quería evitar la fatiga? ¿Cuál era? No, Jaimito el cartero. En la iglesia hay muchos Jaimitos del cartero. Tienen de Dios el mismo espíritu que puede tener de pronto en la presencia de Dios en la actualidad, Chile Ávila. Todos tenemos el mismo espíritu. Pero hay muchos que quieren evitar la fatiga. No quieren ser usados en nada. No, sí. Dice pues la Escritura, recordando el texto, porque estamos en Hebreos, si quiero llegar obviamente a lo que estamos propiamente resaltando, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, como tarea o trabajo, que es lo mismo. Verso 5, que quería llegar, un Señor, una fe. Ahí quería llegar, una fe. ¿Cuál fe? La fe depositada en Jesús para hacer ¿qué cosa? Salvos. Esa es nuestra fe. En esa fe la compartimos todos. Y termina diciendo el texto, un bautismo. No dos, no tres. Penosamente los ministerios
no sé, qué se les cruza por la mente. Piensan que cada creyente debe de bautizarse en la fe, pero no de Cristo, en la fe del ministerio, en la fe de ellos. Mi amado hermano, eso es un gravísimo error, porque a mí me salvó Cristo, no el ministerio. Cuando yo me bautizo, me identifico con mi Salvador en su muerte y en su resurrección, porque eso es el bautismo. Al sumergirme simbólicamente, es como la cena, al sumergirme simbólicamente, muero el mundo por la fe en Cristo, y a lo que sale del agua, resucito en Cristo. Si yo me bautizo nuevamente en la fe de una denominación, ya no tengo identidad con mi Salvador, sino con el ministerio. Es decir, que mi Salvador pasó a un segundo plano y ahora yo muero es por el ministerio. Doy mi vida por el ministerio, ya que el ministerio no me ha dado nada. Todo vino de Cristo. En el día de la resurrección yo no le puedo decir al ministerio, me está condenando, Jesús, hagan algo. El ministerio no lo va a ayudar. Amén. Si me está entendiendo, tenga mucho cuidado a dónde se va a meter. Sí, tenga mucho cuidado con aquello. Hay quienes ven muy ligero esto, pero no es ligero, es muy grave. Ahora, vueltos a Hebreos capítulo 10, verso número 10, estamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Amén. Ya lo recibió. Qué bueno. Agárrese de pie y mano y nunca más se aprobee. Pero es posible que alguien pueda volver a recibir a Jesús. Bueno, hay ciertas connotaciones bíblicas que quisiera también compartirlas en esta mañana. Vayamos, por favor. Vayamos a un texto bíblico que quisiera también lo observen junto a mí. Dice la Escritura, déjeme ubicarlo, recuerdo, no sé, pero el Señor me está desviando por otro lado del estudio y me tengo que allanar a eso. Sí, vayamos de primera mano, mi querido hermano. Sí, primeramente a Juan capítulo 19. Veamos lo más básico, que es el sacrificio de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo número 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Obviamente ahí se habla acerca de ¿qué? Del sacrificio de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17 al 18. Que alguien lo lea, por favor. Sí, capítulo número 19, versículo número 17 y 18. A ver, denle lugar a la cámara, vamos a ir a hablar, ¿vale? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. Golgota, sí. Y allí le crucificaron. Ajá. Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Perfecto. Esto podríamos decir de manera pragmática, es la muerte de ¿quién? De Jesús. ¿En dónde? En una cruz. Sí, bueno, en el lugar, en el Gólgota, sí, como el lugar de la calavera, que era básicamente la interpretación del griego. Sí, ahí Jesús muere una sola vez también. Y obviamente muere bajo el sistema, diríamos, sí, del tiempo de la época de Jesús. Romano, obviamente, impuesto por los romanos, la cruz. La cruz, obviamente, era la muerte citada a un condenado, pero a la manera, diríamos, ya catastrófica, la manera de morir más violenta, era la cruz. Este tipo de muertes, obviamente, luego fueron
diríamos que se fueron innovando. Luego en la Edad Media se moría como parte de pronto del condenado, si se moría de una manera un poquito más rápida, que era la decapitación. En la Edad Media la decapitación fue una muerte bastante común para los criminales. Sí, pero en la época de Jesús la cruz era la forma de morir más violenta, porque se infligía mucho dolor antes de que la víctima se desangrara viva. Básicamente así moría el condenado en la cruz. La gente no moría por los clavos, no moría en ese sentido por los azotes, no moría por cargar el madero. La gente moría desangrada en la cruz. Sí, prácticamente viendo a cada minuto cómo el alma se le iba a través de las heridas. Esta muerte, mi amado hermano, fue la que nos dio a usted y a mí, ¿qué cosa? Salvación. Sí, ahí Jesús se inmoló a sí mismo. Dios vio el sacrificio, Dios lo aceptó, y de esa manera Dios dio la venia para que por medio de su sacrificio todo ser viviente pueda obtener perdón, ya no cubrir, un perdón absoluto de ¿qué? De sus pecados. Pablo más adelante dirá que cuando uno peca, que cuando uno ofende a Dios, deliberadamente ya no hay más sacrificio por los pecados. Y cuando uno avanza, de hecho, a Hebreos capítulo 10, porque es justamente este capítulo que lo va, y me voy a adelantar solamente un poco, cuando uno va a este capítulo de Hebreos, capítulo número 10, más adelante, obviamente, se nos dirá lo siguiente. Hebreos capítulo número 10, versículo número 26. Me adelanto un poco tan solo. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo número 10, versículo número 26, nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? Después de haber recibido, dice ahí, el conocimiento de la verdad. Y eso se refiere al conocimiento de qué verdad. De que Jesús murió, ¿por qué? Por mi pecado. Esa es la gran verdad de la redención. Ya no quedan, dice aquí, más sacrificio por los pecados. Porque ya no se puede volver ni al antiguo pacto a recurrir a qué para poder ser limpio. Al sacrificio de qué? De becerros, de carneros, ¿verdad? De todo. Ya eso no sirve. Y si uno ya peca deliberadamente, el sacrificio de Jesús, mi amado hermano, también quedaría, como dice la Biblia, quedaría sin valor. No porque no tiene valor, sino porque el que peca reconociendo de que Jesús murió por él y pese a eso vuelve a pisotear la sangre de Jesús. Básicamente esto para mí se volvería a saber qué cosa, en el pecado imperdonable. Alguien que peca reconociendo que está pecando y que Cristo obviamente antes de ello ya lo ha salvado por sus pecados, pero él de manera voluntaria lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Pregunto, ¿a qué sacrificio se agarra ahora? ¿A qué esperanza se aferra si ya invalidó lo más sagrado para su culpa? Que viene a ser la cruz de ¿quién? La cruz de Jesús. Hay un contexto también adicional, mi querido hermano, y tenga conmigo, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro. Quisiera recordar las palabras también de este apóstol. En el capítulo número 2, verso 20 en adelante, Pedro es un poquito más crudo, le cuento. Cuando ve de qué manera se puede llegar a desvalorizar el sacrificio de Jesús. Dice el versículo 20, capítulo 2, versículo número 20 al 21. Dice, y ciertamente, ojo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿de qué cree usted que está hablando, Pedro? ¿Ah?
¿De qué cree usted que está hablando Pedro? Si habla de que ciertamente se han librado de las contaminaciones. ¿Quién te puede librar de las contaminaciones del mundo? Solo Jesús. Solo Él te puede hacer limpio de todo aquello que te ha ensuciado. Dice el versículo 20, si ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Por el conocimiento del Señor. ¿Y de quién más? Y Salvador Jesucristo. ¿Qué sucede? ¿Por qué le énfasis en esto? Enredándose otra vez en ellas, ya no son victoriosos. ¿Ahora qué son? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21, vean. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿No? Este pasaje bíblico, yo le aseguro que aquellos que se amparan tras la salvación y por ende que quieren dar justificación de que no hay nada ni nadie que les pueda arrebatar la salvación, y justificado en eso le dan libertinaje a su carne, están sumamente equivocados. Nadie que ha sido salvado con plena conciencia, amado hermano, pisotea la sangre de Jesús. Nadie con plena conciencia. Yo no estoy seguro de algo. Sí. Ya vamos a olvidar las preguntas, claro que sí. Sí. Yo le aseguro algo. Coja a su esposa, póngala frente a usted, mire a otra mujer y término vulgar, vacílela delante de ella. Aquí hay adultos, ¿verdad? ¿Hay adultos aquí? ¿O hay niños acá todavía? Manden los niños arriba. Por eso es que la escuelita bíblica es para los niños. Tenga sexo con ella delante de los ojos de su mujer y luego de que lo haga, estar con ella presente, dígale, perdóname. ¿Qué mujer está dispuesta a perdonar? Semejante desfachatez, por no decir otro término. Semejante estupidez vendría a ser. Pregunto, ese día automáticamente la mujer de él, la esposa de él, está divorciada. Hasta ese día, la mujer le dirá, ven mi amor, tú quedas en casa, ya te va a venir, está tranquilo. Ha tirado por el suelo el vínculo del matrimonio. Alguien que ha sido salvo. Ojo, estoy hablando de salvación. Sobre usted el asunto del matrimonio por ser un acto obviamente ante Dios muy sagrado. Tan sagrado es que Jesús ha comparado su relación como que si fuese un matrimonio también. Mi querido hermano, cuando alguien peca o ofende de manera frontal, con plena avidez, porque eso quiero meterle por medio, la avidez del conocimiento. Cuando lo hace de manera consciente, el Espíritu Santo le está diciendo, no lo hagas. Manchas la salvación de Jesús. Pero él persiste y lo que es peor, se mantiene en ello. Y peca deliberadamente y ofende la gracia de Dios con conocimiento. Digamos que borrachera tras borrachera, pero si el Señor ya me limpió, pero me gusta el trago. Y lo hace, y lo hace, y lo hace. Mi amado hermano, ya no quedan más sacrificios que ofrecer. Ya todo de parte de Dios fue hecho. Y eso, amado hermano, es lo que Jesús en este día, en esta mañana, nos quiere despertar a una realidad que bien podría ser, sí, amado hermano, tu propia condenación. Estás cavando tu propio sepulcro. Y ya Cristo, ofrecido por ti, ya no puede hacer más
porque Él ya se ofreció por tu pecado. Esto de alguna manera nos despierta a mantener. Por eso es que el apóstol decía, oiga, cuidemos nuestra salvación con temor. ¿Y por qué cree usted esa advertencia que la da? Simplemente porque la salvación es algo que uno puede usarla cada vez que uno le da la gana. Es como un perfume que si quieres te lo pones o si no, no. Es que hoy quiero oler rico, hoy quiero ser santo. Señor, ahí voy. Ya está. Pero el perfume se te pasa, ¿no? ¿O no se te pasa? ¡Claro! Ay, me siento puerco, vuelvo a pecar, Señor. Ya está, o vuelvo a santería. Y cada vez que vienes a la iglesia te pones el perfume de la salvación. Míralo de esa manera. Sales de la iglesia y dices, no, a mí el perfume que me gusta es la discoteca, la inmundicia, las mujeres, el trago, el licor, los vicios, eso me gusta. Y en eso no te perfumas, te bañas, te sumerges en ese pecado. Y luego cuando otra vez, el pastor me va a organizar el perfume de la santidad, de la salvación, para que el pastor me huela. Pregunta, por ahí atrás hay una pregunta, hermano segundo, pregunten. Con relación a las personas que manchan, pisotean la sangre de Cristo, después que supuestamente se entregaron al Señor, esa persona, en un término muy personal, y habiendo leído un poco las escrituras, nunca hicieron una declaración de fe con convicción. Así lo creo también yo. Entonces, no fueron nunca cristianos. Así lo creo también yo. A pesar de todo, Dios todavía le sigue dando la oportunidad a través de los mensajes y la lectura de la palabra. El problema es que el que tiene conocimiento, aquí viene el gran agravante, el conocimiento cauteriza la mente. Faraón, ¿tenía o no tenía conocimiento? Claro que sí. ¿Quién era el dador de ese conocimiento para él? Moisés. Moisés le anticipaba, ¿sí?, la demanda de Dios, pero también el juicio de Dios. Deja ir a mi pueblo o va a pasar esto. Deja ir a mi pueblo o va a pasar esto. Deja ir a mi pueblo y así lo tenía. Y cada vez que sentía el castigo que hacía Faraón, pedía el perfume. Ora por mí. Levántame la sanción. ¿Y qué hacía Dios? Se la levantaba. Ya en la última, en la décima, era la muerte de quienes, de los primogénitos. Se arrepintió nuevamente Faraón, sí, porque dejó ir al pueblo. Pero luego de aquello, volvió a qué? A aflorar su dureza, hasta el punto de que salió a matar a todos los israelitas. Y esa fue obviamente su última aparición en la Biblia. Fue destruido en su totalidad. Ahora la pregunta es, ese jugueteo, porque ahí es donde quiero concentrarme, ese jugueteo de entre entrar y salir, entre que Dios le pone y no le pone el castigo, entre que le levanta y no le levanta la sanción, ese jugueteo a la larga, ¿a dónde lo condujo a todo? A todos, y a toda la nación de Egipto, porque fueron todos. A todos los condujo a dónde? A la destrucción. Y yo les aseguro que aquí en este día, si yo hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes creen que todo ese ejército de Faraón y Faraón incluido fueron salvos? Todos creo que coordinan y dicen, ellos están ahorita penosamente en dónde. No en el infierno, pero están en dónde. Están en el Hades. En el infierno posteriormente lo estarán. Están en el Hades. No se arrepintieron. Tuvieron conocimiento, claro, tuvieron oportunidad, por supuesto, la aprovecharon, no, la pisotearon. ¿Ves? Tal vez, pregunto, así a veces no actúa el pueblo de Dios. Tienen conocimiento, viven su vida una desgracia, Dios los castiga, primera plaga, se arrepienten, Dios les levanta la sanción, están bien por un tiempo, vuelven a ofender a Dios, ¿verdad? Se apartan, Dios los castiga, vuelven, y así les pasa una
dos, pues se dice por ahí comentarista de fútbol, 1, 2, la 3, y se van de largo. El pecado para ellos es una práctica. Jesús fue claro con los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque las cosas del diablo queréis hacer. No las cosas de Dios, sino las del diablo. Por eso es que, amado hermano, Pablo, primeramente, ¿qué advierte en Hebreos? Si pecas deliberadamente, y tienes que entender esto, deliberadamente, lo haces con toda avidez, con todo conocimiento, con todo el gusto. Lo haces disfrutándolo. El Espíritu Santo dice, no lo hagas. Y es como que tú mandas a callar al angelito cuando ven las caricaturas, ¿no? ¡Cállate! Y el diablo dice, eso, mátala a callar, mátala a callar. Y disfrutas el pecado, te deleitas en él y sabes. Si de manera consciente sabes que el Señor en ese momento, si él quisiera ser un poquito infantil, está triste. Y tú estás consciente y dices, pero después me voy a arrepentir. Estás con todo conocimiento haciendo lo que tú sabes que a Dios le desagrada. No se puede, amado hermano, constantemente estar crucificando. Pablo lo dirá después. Hay quienes vuelven a crucificar a Cristo, dice él. Lo volvemos a crucificar. Y la Biblia dice que Él murió por mi pecado. ¿Cuántas veces tuvo que pasar? Una sola vez. No 2, no 3, no 4. Una vez. Ahora, no quiero tampoco escandalizar, en el sentido de que la gente cristiana no ofende a Dios. Sí, es verdad, en la vida cristiana fallamos al Señor, sí. Y Dios nos perdona, sí. Pero no volviéndose a sacrificar por nosotros, porque Él ya lo hizo una sola vez. Pero siempre hago énfasis en esto: el creyente no pega por digamos, de manera deliberada, de manera consciente. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, si acaso llega a fallarle al Señor, lo hace muchas veces por ignorancia, lo hace a veces por impulso, lo hace a veces de manera no premeditada. ¿Cuánta gente, disculpe, pero estamos en una vida real, que está, qué sé yo, está cocinando, está haciendo las actividades, el muchacho quiebra de pronto, descompleta la vajilla que heredó la de la abuela, y la madre dice, pero desgraciado que hiciste. Y dice, ay, qué desgraciado, Señor. Por no decir otra palabra. Ofende, pero de manera involuntaria. No está diciendo, a ver, todo en mi repertorio tengo estas 4 palabras y estas son las que se las voy a decir. Eso es pecar deliberadamente. ¿Sí me entiende, amado hermano? El creyente ofende a Dios. No digo que no lo ofende, pero no busca la oportunidad para ofender. No está planificando esta noche, lo veo con mis amigos, llamo a fulano, llamo a sultano, me pego la borrachera del siglo. Esto no era aquí en la iglesia. Eso no hace el creyente, eso no hace el hijo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí, soy clarito, pero con este asunto, ¿no? Un creyente ofende de manera esporádica, no planifica el pecado. ¿Sabe por qué? Porque más allá del conocimiento no que tengamos, el Espíritu de Dios está implantado en cada uno de nuestros corazones. Y Él, más allá de si tenemos o no sabemos toda la Biblia, Él sí prende las alertas en nuestro corazón. Y eso creo que todos lo sabemos. Más allá de si se manifiestan o no dones espirituales. Todo cristiano, todo redimido del Cordero, tiene una alerta. Como decía un predicador, que se prende y dice, danger, peligro, peligro, peligro. Para. Todo hijo de Dios tiene eso. Todo implantado.
Eso se lo implantó el Espíritu Santo desde el momento que recibió a Jesús. Todo hijo de Dios tiene ese semáforo de amarillo. Sí, todo. Así mismo, sí, de amarillo, verde y rojo. Todo cristiano lo tiene. Cuando está coqueteando, el Espíritu Santo está, no es mujer. Ay, mira, está ahí, está bonita, sí, pero no es la tuya. La tuya también estaba bonita. Contigo se ha envejecido. Feo y gordo, que no te ha visto. Ah, sí, ¿verdad? Todo hijo de Dios tiene ese semáforo. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Cuando uno peca deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿en qué valor tú tienes la salvación? Chuso, ya eso ya depende de cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿En qué estimación tú tienes la salvación de Cristo? Por eso es que este capítulo 10 se enfoca en el acto de la salvación. Cada una sola vez por Cristo. Y lo que ya se énfasis de una sola vez para poder entender el valor, la importancia del sacrificio de Jesús en la vida de un cristiano. ¿Sí me está entendiendo? Un creyente no planifica el pecado. No dice, ay hermano, este sábado mis padres me han llamado y va a ver que me voy porque me voy. Tu problema, porque si te agarra ahí la muerte, deliberadamente ofendiendo a Dios, luego vendrán las mamitas cristianas, ay, pero yo sí creo, porque creo que a la último momento el Señor me dio la oportunidad. ¿Cuánto se consuelan así a veces? ¿Y cómo murió el estado etílico? Digo yo. ¿A qué esperanza se está aferrando? Si pecó deliberadamente. Ahora que está temblando la tierra, sí, cuando el Señor lo desea, si estás en el hotel y te cae al piso abajo y te quedas aplastado, y no es tu mujer la que está ahí, ¿qué dirá? Ay, pero yo creo que en el último momento cuando me aplastó ese Señor. ¿Dónde lo vas a poner? En el cielo. Está pecando. ¿Sí me está entendiendo? Está consumiendo droga. Está libando. De pronto se engalilla con el último habano que está fumando. Y se queda ahí. Pero yo sí creo que el Señor lo ha redimido. Mi querido hermano, debemos estar conscientes del gran sacrificio de Jesús. Yo no sé, pero si Dios te diera una oportunidad a ti de que ofrecieras a tu propio hijo por algo semejante a lo que Jesús hizo, y supieras que murió, pero no por todo el mundo, sino que murió de pronto por otro pariente, por otro hermano tuyo, por otro hijo tuyo, perdón, que murió un hijo tuyo para salvar a otro, y tú estuvieses las 24 horas del día con ese otro hijo, y ese otro hijo de la batalla me cogía a la puerta, tú fueras con él a la puerta para ver qué va a hacer. Oye, pero va a la cantina, pero papá, si es un claro, tu hermano murió por ti, no. ¿Me explico? Cuidarías las 24 horas del día a ese individuo para que siempre tenga él en su mente presente el valor de lo que hizo ¿quién? Su hermano. Claro. Y querido hermano, si eso lo haríamos nosotros en función de un ser amado, imagínate Dios, que lo hizo con su Hijo, pero por todos nosotros. Por eso es que su Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente. Por eso es que cuando ya uno peca deliberadamente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va. Una vida sin el Espíritu Santo, morir sin el Espíritu Santo, ¿qué es? Cielo seguro. Es fracaso seguro. Dice la Escritura en 2 de Pedro, porque este pasaje es muy certero, como que no hay
que darle mucha vuelta. Porque les hubiera, dice verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido. Y habla del conocimiento, no habla de la salvación, sino del conocer que se puede ser salvo y no tomar la decisión de serlo. Si mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Por eso es que dijo el Señor, ninguno poniendo su mano en el arado y mirar hacia atrás es digno de mí. No se puede. Por eso es que muchos dicen, y son conscientes, y piensan que porque lo dicen y lo hacen van a escaparse. No, hay quienes dicen, siendo inconverso, incrédulo, yo por eso no soy hermanito, porque yo sé, tienen conocimiento, yo sé entrar y luego salir, hay el doble castigo. Piensan que porque no entregan su corazón, su vida a Cristo, porque saben, tienen conocimiento. Piensan que porque saben y no lo hacen, ya Dios los tiene, diríamos, libres del juicio. Y no, están más fritos todavía. Porque tienen conocimiento, ya lo saben. Mejor es que no lo sepan. Por lo menos la ignorancia, dice el versículo de la atrevida, por lo menos por la ignorancia, Dios como que pudiera tener misericordia, no lo sabía. Pero ni así, ya usted ya lo sabe también por la Biblia. En tiempos actuales, si algo la gente tiene, es esto: conocimiento. Si algo que tiene el pueblo ahora, es conocimiento. Es lo que más, creo yo, se ha difundido en nuestros tiempos. Conocimiento. Queriendo concluir, porque el tema se presta para predicar, hasta para predicar en la noche, pero dice el texto, Hebreos capítulo 10 estamos, ¿sí? Versículo número 10, terminando, en esa voluntad, en el sacrificio de Jesús, somos santificados mediante, y mira cómo lo presenta, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y dice ofrenda porque Jesús se ofreció voluntariamente. No lo hizo porque Dios dijo, mira Jesús, te ordeno que te sacrifiques. No. Él dijo, venme aquí, envíame aquí. Eso es algo loable. Es como que la mamita diga en casa, a ver, de 10 hijos que tenga, a ver, ¿quién quiere venir si lavar los platos, lavar la taza del baño, a ver, un voluntario? ¿Ah? ¿Quién dirá? ¿Quién se ofrece en casa? ¿Quién se ofrece a hacer las cosas? ¿Quién dice, mamá, hoy tengo un sentir de lavar toda la ropa? Tengo una, no sé, pero no me siento tranquilo, tu ropa interior, esa la quiero lavar. No lavan ni las de ella. Están pensando en enamorar y no lavan ni bien ni sus propios interiores. Y van a lavar el interior ajeno todavía. ¿Verdad? Jesús se ofreció. No le impusieron hacerlo. Se ofreció voluntariamente. Versículo 10 estamos. Fue la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Eso es tu tesoro. Eso es lo que Jesús decía. Si alguien encuentra una perla, un tesoro en un terreno, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, porque sabe que en él está el tesoro. El punto de esto es que a nosotros no nos costó ni 2 reales el tesoro. Y el tesoro del Señor lo puso en nuestro corazón y solamente nos ha dicho, cuídalo hasta que yo venga. Cuídalo. Multiplique ese tesoro. Porque ese tesoro es el talento que Dios te dio. Ahí lo tiene. Sí, foméntalo, multiplícalo, espárcelo, para que cuando yo venga, ese tesoro sea devuelto, pero con creces. Y no te alejes de él de manera vergonzada. Amén. Espero que el Espíritu Santo en esta mañana
haya hablado muy claramente a tu vida. Aleluya. Alabamos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos de manera infinita las advertencias que en tu amor tú nos brindas día a día para ser mucho más excelentes que antes.